Bienvenidos. Vamos a comenzar esa serie de estudios de la palabra de Dios y seguir la indicación de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo que escudriñáramos la palabra. Vamos a escudriñar para buscar no solamente entender, sino para saber qué hacer respecto a la voluntad de Dios y nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios está llena de muchos temas importantísimos para la salvación. Y uno de ellos tiene que ver con los números. Los números juegan un papel muy importante en la palabra de Dios. Y lo más importante, si cada uno de nosotros escudriñamos y buscamos, seguramente vamos a encontrar, vamos a hallar lo que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. Esas perlas que nos van a ayudar no solamente para que sepamos, sino para que podamos entender qué quieren decir tantos textos. Permítame que lea alguno de estos. Dice, subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de 153 peces grandes. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Juan 21:11. ¿Por qué la palabra de Dios dice 153 peces grandes? ¿Será que tiene un significado este número? Ese número tan, digámoslo, curioso, tan específico. Si nosotros escudriñamos en la palabra de Dios, ¿encontraremos la respuesta a este número? ¿Será que la palabra de Dios nos puede explicar no solamente ese número, sino otros números más que se encuentran en la palabra de Dios? Como por ejemplo este. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Génesis 4:24. Esta conversación que nos dice aquí Lamec es una conversación que nos hace pensar también en otra que tuviera nuestro Señor Jesucristo. Y esta la encontramos en Mateo 18. Y dice que Pedro le hizo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Nuestro Señor Jesucristo le responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Tal como vemos en estos dos textos, en la palabra de Dios hay un lenguaje muy claro, un lenguaje numérico que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo conocían. Desde el mismo Génesis vemos cómo se encuentran estas conversaciones numéricas, pero lo más importante, ¿entendemos? ¿Sabemos lo que quieren decir? Permítanme que los haga viajar en el tiempo. Comparemos un celular. Nosotros lo vemos y sabemos que un celular tiene números, sabemos para qué se utiliza, sabemos cómo se maneja, cómo hacer una llamada telefónica. Ahora, si nosotros fuéramos a Jerusalén en el año 50, 20 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y 20 años antes de la destrucción de Jerusalén. Vamos caminando y nos encontramos en una de estas calles un celular. Pregunta, ¿qué significa para mí un celular en el año 50? Veo números, quizás veo algunas luces, veo la estructura, tiene un cuerpo, pero lo entiendo, sé para qué se utiliza, sé qué significa. Utilizando este ejemplo, pensemos en lo siguiente. Nosotros en la palabra de Dios, tal como acabamos de leer, encontramos números y sabemos y entendemos estos números. Nosotros los vemos el cuerpo de la palabra de Dios, pero ¿sabemos qué significan? Todos nosotros habremos leído estos textos en alguna ocasión. ¿Los entendemos cabalmente? Quiero por ello pedirles que empecemos a estudiar lo que he llamado las hermosas matemáticas de Dios en la Biblia. Para ello, veamos otro texto más para que pensemos y veamos por qué tenemos que estudiar las matemáticas de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Apocalipsis 7:4. Seguramente todos nosotros hemos preguntado qué quieren decir estos 144,000. ¿Es un número textual? ¿Es un número simbólico? ¿La palabra de Dios nos puede dar la respuesta? Todos, de una manera u otra, estamos involucrados en ese entendimiento. El Apocalipsis nos dice al comienzo que bienaventurado el que lee y el que entiende
las palabras de esta profecía. ¿Entendemos este 144,000? Y este que para mí es uno de los preferidos. En Apocalipsis 5:6. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Por qué Juan describe así a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué 7 ojos? ¿Por qué 7 espíritus? ¿Por qué 7 cuernos? ¿Acaso entendemos? ¿No creen que estamos exactamente a la inversa con la comparación del celular? Seguramente en el año 50, todos los que leían estos textos los comprendían, pero nosotros no los entendemos cabalmente en este momento. En el año 50, si ellos encontraran un celular en la calle, no lo entenderían. Nosotros lo entendemos en este momento. Veamos otro texto más. Y llegó el que había recibido 5 talentos, y trajo otros 5 talentos, y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Su señor respondió: Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:20. Esta conversación entre un siervo y nuestro Señor Jesucristo, demostrando lo que es la fidelidad. Vamos a leer otro último, pero este último lo vamos a leer pensando en que nos va a servir como base para entender muchas más cosas. Es un número muy común. Vamos a leer. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Acaso no hemos visto nosotros en muchos textos 40 días y 40 noches? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué se utiliza ese 40 días y 40 noches en tantos versículos bíblicos? Para comenzar estos estudios vamos a tocar el primero, que tiene que ver con el amor. ¿Acaso el amor de Dios no es la base de toda la palabra de Dios? Vamos a estudiar, y para eso, para comenzar, cuando queremos hacer un estudio bíblico sobre cualquier tema específico que se encuentra en la Biblia, por ejemplo, sobre el amor, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Acaso no buscamos todos los textos que hablan sobre el amor y luego los analizamos y por último sacamos la enseñanza bíblica? ¿Acaso no es eso lo que hacemos con todos los temas que se encuentran en la Biblia? Veamos algunos textos bíblicos que nos hablan sobre el amor. Jehová te mire con amor y te dé paz. Mi fidelidad y mi amor estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Cada uno de estos versículos nos especifica qué es el amor. Sigamos viendo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este texto Pablo nos dice que Jesús es el amor de Dios. Si Jesús es el amor de Dios, y teniendo en cuenta que la Biblia nos dice que el amor es la base del plan de salvación, ahora veamos si este razonamiento bíblico es correcto. Para saberlo, ¿qué pasaría si cambiamos la palabra amor y en vez de eso colocamos Jesús en todos estos textos bíblicos? ¿Será que podemos encontrar un entendimiento mayor? Veamos nuevamente. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Jesús. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no es el amor? Jehová te mire con Jesús y te dé paz. Nuestro Señor Jesucristo es el medio que podemos estar en paz con Jesús, que podemos tener una relación con Dios. Mi fidelidad y mi Jesús, o mi amor, estarán con Él, y en su nombre será exaltado su poder. Todo el poder de Dios está exaltado en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y hace es para demostrarnos el amor. Leamos el siguiente texto bíblico, y cada que veamos la palabra amor, vamos a cambiarla por Jesús. Y podemos ver y seguir comprobando
la efectividad de este razonamiento bíblico. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y la ciencia, y si tuviera la fe de manera que trasladara los montes y no tengo a Jesús, nada soy. Y se repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Jesús, de nada me sirve. Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no siente envidia. Jesús no es jactancioso, no se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin. Pero Jesús nunca se acaba. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero razonaba como niño. Ahora llegué a ser un hombre y dejé lo que era de niño. Ahora vemos como un espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara a Jesús. Ahora conozco en parte, pero entonces seré cabalmente como soy conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y ¿quién? Jesús. Y el más grande de todos, ¿quién es? El mayor, Jesús. ¿Acaso todo lo que acabamos de leer en 1 Corintios 13, del 1 al 13, no es la característica del amor? ¿No es la característica de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso nosotros no entendemos plenamente el amor cuando cambiamos la palabra por Jesús? Jesús no le da el contexto completo, real de lo que es el amor. Por ello, doy gracias a Dios por el amor de Jesús. De esta manera, nosotros hemos llegado a la conclusión de que Jesús es igual amor. Este es el método básico de entender las matemáticas de Dios. ¿Por qué? Porque así como nosotros sustituimos la palabra amor y pusimos la palabra Jesús o nuestro Señor Jesucristo y debimos un entendimiento, una forma real de entenderlo, vamos a buscar igualmente todos los textos donde encontramos el número 40, solo por dar un ejemplo. Y luego que encontremos todos los textos que hablan sobre el 40, busquemos todo lo que dice sobre ellos. Y preguntémonos, ¿qué pasará si sustituimos este número 40 por el significado que nos dé la Biblia? ¿Será que logramos entender mucho más pleno lo que es no solamente este número, sino seguir adelante con el método que estamos llevando a cabo, de acuerdo a la palabra de Dios? Por ello, los invito a que ahora escudriñemos y vamos a buscar todo lo que tiene que ver con el 40 en la Biblia. Primeramente, tomemos algunos textos bíblicos que nos hablan sobre el 40. Como veremos, hay dos clases de textos bíblicos. La primera parte de los textos bíblicos tienen que ver en la relación del hombre con Dios. Los textos de relación del hombre con Dios que vamos a ver de aquí en adelante son aquellos que tienen que ver en una comunión con Dios. Veamos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno concertó con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Al cabo de los 40 días y 40 noches, el Eterno me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Estos textos vemos que está el hombre en comunión con Dios. Tengamos en cuenta que esto es muy importante. Vamos a seguir. Entonces ante vuestros ojos arrojé de mis manos las dos tablas de piedra y me postré ante el Eterno. Y como antes estuve 40 días y 40 noches sin comer ni beber, por el pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos del Señor hasta enojarlo, y me temí el enojo y la ira del Eterno, que tenía contra vosotros para destruiros, pero el Señor me oyó aún esta vez. Vemos claramente que aquí Moisés está en comunión con Dios, y esa comunión con Dios lo lleva a que esté 40 días y 40 noches sin comer ni beber para recibir las tablas del pacto. Ahora leamos. Los días en que Salomón reinó sobre Jerusalén
sobre todo Israel fueron 40 años. Por segunda vez el ángel del Eterno lo tocó y le dijo: levántate y come, porque un largo camino te resta. Entonces Elías se levantó y comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos que Elías camina 40 días y 40 noches para buscar una relación completa en el monte de Dios. Entonces Jesús fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nuestro Señor Jesucristo, en este texto vemos que después de terminar su ayuno de 40 días y 40 noches, tiene hambre después de encontrar la comunicación más plena con Dios. Al leer estos textos y todos los que tienen que ver con el hombre en comunión con Dios, podemos ver que hay algo en común. Vamos a ver qué es lo que hay en común. El 40 significaría entonces tiempo de purificación, preparación, lo que nos conlleva a una ¿qué? A una restauración. Ahora, veamos, los invito a que cambiemos la palabra, la frase durante 40 días y 40 noches, o lo que dice solo 40, por la frase tiempo de purificación o de preparación, y veamos, ¿acaso los textos no toman un sentido mucho más claro? Veamos que cuando vamos a leer estos textos, ya vamos a cambiar el 40 y vamos a encontrar el sentido de lo que nos dio la palabra de Dios, el significado. Vamos a leerlo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Eterno concertó con vosotros, estuve entonces en el monte 40 y 40 noches, o sea, en preparación, sin comer ni beber. Veamos el siguiente texto. Al cabo de los tiempos de purificación, o sea, 40 días y 40 noches, el Eterno me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Estamos viendo estos textos que nos aclaran qué significa el 40 en la Biblia. Continuemos. Entonces, ante vuestros ojos, arrojé de mis manos las 2 tablas de piedra, y me postré ante el Eterno, y como antes estuve en purificación, sin comer ni beber, por todo el pecado que habías cometido haciendo el mal a los ojos del Señor hasta enojarlo. Y temí el enojo y la ira que el Eterno tenía contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me oyó aún esta vez. Tal como vemos, estos textos se nos están aclarando y estamos encontrando un entendimiento mucho más profundo al leer la palabra de Dios. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron tiempos de restauración. Cuando Salomón reinó, ¿acaso no fueron tiempos de restauración? ¿Acaso Salomón no fue el que hizo quizás una de las obras más grandes en el pueblo judío? Sigamos. Por segunda vez el ángel del Eterno lo tocó y le dijo: levántate y come, porque un largo camino te resta. Entonces Elías se levantó y comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida en preparación caminó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Vemos aquí claramente que los textos y el hombre en comunión con Dios van tomando mucho más estructura y estamos entendiéndolos mucho más de acuerdo al sentido bíblico. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y después de ayunar durante el tiempo de preparación, tuvo hambre, 40 días y 40 noches. O sea, vamos a ver ahora la segunda parte de lo que significa el 40 en la Biblia. Vamos a leer el 40 textos que tienen que ver con el hombre en contra de Dios. Como vimos, o miremos más bien claramente, 40 significaría una cosa positiva y también una cosa negativa. Vamos a explicarlo por qué. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia tiene muchos conceptos. Por ejemplo, hay árboles buenos y hay árboles malos. Hay aguas de Dios y aguas que no son de Dios. Hay ovejas obedientes y ovejas que no son obedientes. Y así también los números tienen ese doble significado. En este caso estamos viendo el 40, ya vimos el 40 la parte que tiene que ver en la relación del hombre con Dios. Ahora vamos a ver el 40 en la relación del hombre en contra de Dios. Leamos. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra todo ser viviente que hice.
Aquí vemos claramente que Dios destruye la tierra, destruye todo ser viviente, porque el hombre se puso en contra de Dios. Sigamos leyendo. Y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Me postré ante el Eterno 40 días y 40 noches y estuve postrado porque él había dicho que os iba a destruir. Y aquel filisteo, Goliat, venía por la mañana y por la tarde y así se presentó durante 40 días. Tal como estamos viendo aquí, son textos que donde el hombre está en contra de Dios o de una manera determinada nos muestran que el pueblo de Dios está haciendo la voluntad en contra de Dios, y por esta razón vamos a ver que el significado del 40 es totalmente diferente. Cuando leemos estos textos en que el hombre está en contra de Dios, vamos a encontrar algo común. Veamos qué es. El 40 significaría tiempo de castigar, destruir, lo que conlleva a exterminar. Ahora, vamos a leer nuevamente estos textos y vamos a cambiar la palabra 40 días y 40 noches por el significado que nos da la palabra de Dios. Veamos. Porque después de 7 días haré llover sobre la tierra, ¿durante qué? Durante el tiempo de destrucción. Y erraré de la tierra todo ser viviente que hice. Veamos. Me postré ante el Eterno, el tiempo de castigo. Estuve postrado porque él había dicho que os iba a destruir. Y llovió sobre la tierra el tiempo de destrucción. Aquel filisteo Goliat venía por la mañana y por la tarde, y así se presentó el tiempo de destrucción. Tal como hemos visto en todos estos textos bíblicos, llegamos o podemos entender una conclusión. El 40 es utilizado por Dios en la Biblia de dos maneras. La primera, el 40, cuando el hombre está en comunión con Dios, significaría purificación, preparación, restauración. Por lo contrario, cuando el hombre está en contra de Dios, el 40 significaría castigo, destrucción, exterminación. Ahora, los insto a que sigamos escudriñando la palabra de Dios. Busquemos no solamente textos sobre el 40, sino textos que nos hablen sobre el 4, el 400 y el 4000. Y veamos que también aplica esta misma conclusión. De todas maneras, el Señor nos ha enseñado esta noche que podemos entender no solamente el método base que podemos seguir tratando en otros futuros estudios, y ya no solamente sobre el 40, sino otros textos y otros números que se encuentran en la palabra de Dios, tal como el 7, el 11 y otros más, que sin duda nos ayudará a entender mucho más los mensajes bíblicos y lo que el Señor tiene preparado para que entendamos las hermosas matemáticas de Dios en la Biblia. Muchas gracias.